Muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar la elipse. La elipse es una de las secciones cónicas. Para entender la definición de elipse, nos basta entender que es un lugar geométrico en el plano, tal que yo tengo un punto P que puede estar moviéndose en cualquier parte de este plano. Solo que para que sea una elipse debe satisfacer una condición. ¿Cuál es? Que yo voy a tener dos puntos fijos, quietos, F1 y F2. Los vamos a llamar focos. Entonces, la distancia que hay del foco 1 al punto P más la distancia del foco 2 al punto P se debe mantener constante. ¿Qué significa eso? Lo podemos ver de otra manera en el siguiente gráfico. Tenemos una elipse, ¿verdad? Entonces yo tengo un punto P cualquiera. Voy a escoger la distancia que hay del foco 1 al punto P y del foco 2 al punto P. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar estas distancias. En este lado voy a poner la distancia y vamos a poner la otra distancia. Entonces vamos a escoger otro punto arbitrario. Por ejemplo, aquí abajo donde se dice B, vamos a escoger y vamos a medir la distancia del foco 1 a B y del foco 2 a B. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ubicarlo acá y vamos a medir y vamos a comparar si ambas distancias son iguales o son diferentes. Entonces, como nos podemos dar cuenta, son iguales. ¿Qué significa eso? Que está cumpliendo el criterio de la elipse. Es decir, que si yo me ubico y pongo otro punto P, mido la distancia hacia el foco 1 y hacia el foco 2 y la sumo, se va a mantener constante. Como lo vemos ahí, se mantuvo constante. Dentro de la elipse encontramos ciertos elementos que la caracterizan. Por ejemplo, el eje mayor. ¿Qué es el eje mayor? Simplemente es la recta que pasa por los dos focos. ¿Hasta dónde? Hasta que corte en la elipse. Entonces básicamente es esta línea que corta a los focos, pasa por los focos y corta de lado a lado a la elipse hasta los vértices A y A'. Asimismo tiene algo que se denomina eje menor. El eje menor es la distancia media que hay entre los focos. Es decir, si entre los focos hay 10 centímetros, ubico la mitad. Entonces la distancia que hay entre los focos, ubico la mitad. A esa mitad voy a trazar una recta que sea perpendicular, es decir, que forme un ángulo de 90 grados con esta recta. Eso se denomina eje menor. Otro de los elementos que la caracterizan es el centro. Simplemente es la intersección del eje mayor y del eje menor. Esto, donde se cruzan ambos, lo denominamos centro y se denota con la letra C mayúscula. Otros elementos que la caracterizan es los vértices. Los vértices simplemente son donde cortan los ejes con la elipse. Entonces están denotados con A y B mayúscula, donde este eje se denota con A y en el otro extremo A', A coma. Cuando tenemos A y una coma, se lee A'. De la misma manera, para el eje menor lo denoto B y en su parte inferior B'. Continuando, existen algo que se llaman semiejes, que es la mayoría con lo que se trabajan en los ejercicios. ¿Qué son los semiejes? Simplemente es la distancia que hay desde un vértice al centro. Eso es, la distancia que hay desde un vértice hacia el centro. Por ejemplo, tengo la distancia del semieje menor, del eje menor al centro, se denomina semieje menor. ¿Por qué? Porque es el lado más corto y lo denotamos con B minúscula. Para el semieje mayor, que es el lado más largo, lo denotamos con A minúscula. Entonces, continuando, la distancia focal simplemente es la distancia que separan a los focos, nada más. Es la distancia que hay a los focos.
Entonces, la distancia de un foco al centro lo denoto con C minúscula. Quizás acá no se alcanza a ver un poco, pero acá arriba lo puedo ver. Que la distancia de foco a foco es 2 veces C. Entonces, ¿esto acá qué significa? Distancia foco al otro foco, es 2C. El último paso que nos falta por ver de nuestros elementos más básicos de nuestra elipse es el triángulo CFB. Este triángulo se forma por los puntos del centro, uno de los focos, y va a algún lado del semieje menor. Entonces, ¿qué significa ese triángulo? Pues que lo vamos a utilizar en muchos problemas, porque a veces necesitamos usar el teorema de Pitágoras, ¿sí?, para poder encontrar el lado que nos falta y poder resolver nuestro ejercicio. Entonces hay que tener en cuenta que este cateto, vamos a llamar C, que es la distancia que hay del centro a un foco, este cateto lo llamamos B, que es la distancia del centro al vértice, y la hipotenusa la llamamos A. Sí, esa misma A, que es la distancia que hay del centro al semieje mayor. Entonces, con eso terminamos de los elementos más básicos de la elipse y ahora vamos a continuar con algunos ejercicios. Ya nos vemos.